Muy buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2025, Arquitectura, Territorio y Paisaje, Trayectorias Multidisciplinarias. Con nosotros está el arquitecto Augusto Quijano Acle, a quien hoy tengo muchísimo gusto de presentarles. A las personas que están en línea, muchas gracias por estar con nosotros y decirles que es un honor para nuestra facultad dar inicio a esta sesión de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal, que cuenta con la presencia de un arquitecto cuya trayectoria representa un referente excepcional para nuestra disciplina. Hoy tenemos el privilegio de recibir al arquitecto Augusto Quijano Acle, nacido en Mérida en 1955 y egresado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en 1980. A lo largo de su carrera ha sido merecedor de múltiples reconocimientos, entre los que destacan medallas de oro en la Bienal de Arquitectura Mexicana, así como premios internacionales por sus proyectos en Guadalajara, Bulgaria y Sao Paulo. Su obra también ha sido reconocida por el Precast and Prestressed Concrete Institute de Chicago y ha recibido distinciones como la presea Héctor Victoria Aguilar, otorgada por el Congreso del Estado de Yucatán. El arquitecto Quijano Acle ha combinado la práctica profesional con la docencia, impartiendo cátedras y talleres en instituciones nacionales e internacionales, incluyendo nuestra propia facultad, la Universidad de los Andes en Colombia, la Universidad de Chile y la University of Texas at Austin, entre otras. Su obra y sus enseñanzas han sido difundidas ampliamente, tanto en publicaciones especializadas como en exposiciones nacionales e internacionales. Por otro lado, su enfoque proyectual, su compromiso con la excelencia y su contribución académica lo convierten en un referente para la formación de arquitectos y nos honra profundamente que hoy comparta con nosotros su experiencia y visión en esta cátedra. Sin más, les invito a recibir con un caluroso aplauso al arquitecto Augusto Quijano Acle. Gracias por estar. Gracias. Bueno, pues primero que nada agradecer a la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México esta cátedra que en lo particular es muy agradable para mí, porque fue algo muy importante que me sucedió en 2001 cuando la vi, y estar acá de nuevo, pues agradezco mucho su atenta invitación. Agradezco también todo lo que hicieron posible que pudiera estar hoy aquí. La verdad, preparé algo que en sí puede ser continuo, podemos parar, retroceder, avanzar, es una plática. Le llamé de adentro hacia afuera porque creo que así es la arquitectura. La arquitectura va desde adentro de uno hacia afuera, hacia las personas, va desde el espacio propio hacia la ciudad, va desde el pensamiento, inclusive de los planteamientos y de los principios hacia las ejecuciones, y va obviamente desde lo que viene siendo el interior de una persona y su alma hacia lo que viene siendo su parte ya corpórea, ¿no? Entonces, realmente, pues la idea es un poco platicarles de ciertos principios que fueron los que me enseñaron en la escuela. Cuando yo estudio en 74, 79, de la ciudad de Mérida, me voy hacia México a estudiar arquitectura. Me enseñan estos principios que son principios y me voy parando igual para ir señalando. Pero, por ejemplo, estos principios, fue una escuela en esa época en la que los principios fueron más bien, diría yo, le conociéramos principalmente de la arquitectura moderna, en la que la estructura armaba la arquitectura
en la que la misma materialidad, en este caso, pocos elementos, decíamos que a veces tenía que hacer solamente con 5 materiales una obra, ¿no? Y de las cuales si descontábamos el pasto, y descontábamos el cristal, y descontábamos alguna otra cosa, teníamos 2 nomás para trabajar. O sea, no se trata de un montón de materiales, sino un solo material que hablaba de la unidad y de la composición, pero principalmente también lo que era el hecho de que dentro del orden y de este orden establecido se pudiera leer lo que pasa dentro y su programa. Acá podemos ver que hay espacios de altura, espacios diferentes dentro de ese orden, cuáles son iguales, cuáles son distintos, dónde se entra, dónde, etcétera, en fin, dentro de ese orden se pueden leer las diferentes situaciones, por decirlo de alguna manera, y complejidades que pueda tener el edificio. Este es el ejemplo típico, ¿no? Acá no hay duda que el programa se lee, eso lo decían en clase, yo me acuerdo muy bien. Óyeme, el programa se debe leer sin ver los planos, ¿no? Acá sabemos, ahí están las celdas, ahí está lo común, ahí está la iglesia del otro lado, una área abierta, en fin, se puede leer el programa sin tener que revisar los planos y leerlos y ver dónde quedan las partes, ¿no? Entonces, eso mismo y esa misma expresión se puede ir dando. Bueno, ni hablar de este otro edificio que está igual cerca de ahí, en Firmini, en donde viene esta gran pieza, un solo ademán, que se abre un espacio deportivo muy abierto, en fin, etc. Pero también nos enseñaron esto, un poco que la orientación, el clima tiene que ver, no es algo que podamos usar, y me acuerdo muy bien lo que nos decían, los edificios no son saleros que pueden ir por cualquier lado de una pieza. Tiene que tener un contexto, un lugar, hay una orientación, hay un costado, hay un frente, hay un posterior, hay una parte izquierda, hay una parte derecha. El sol se mueve de tal manera, por lo tanto lo voy trabajando en las diferentes partes del día. Qué ejemplo como la casa Shodan, que en todas las fachadas es un tratamiento diferente, igual una unidad, e incluso tiene una espacialidad. O sea, hay una serie de 2 dobles alturas que se entrelazan, pero cómo va cortando y cómo la fachada sur es mucho más profunda que la fachada norte, que no es tan profunda, por ejemplo, ¿no? Porque ataca más el sol por ese costado, etc. Esto también, en lo particular, me gustaba a mí. ¿Y por qué me gustaba? Porque conocía también muchas casas así en Mérida. En Mérida había muchas casas así. La arquitectura de Yucatán, de Mérida, principalmente donde yo vivía, pues es la colonial y es la parte afrancesada de Paseo Montejo y demás, pero de este tipo de casas, esta es la casa de Illinois en Connecticut, pero de este tipo de casas habían 10,000, 5,000, no sé cuántas de todos los desarrollos nuevos de los 50 y 60, era pura casa de losa, poste, etcétera, donde esta idea de atrapar un espacio, generar algo que no está en el programa, pero que sirve para resolver el programa, era muy importante. Y eso es algo que sí me fue quedando un poco. Como este patio, estas fotos son de ahora, si no creo que son mías, porque tuve el gusto todavía hace unos meses, en mayo, de conocer esta casa. El hijo, Fred, estaba en la casa y nos paseó la casa, esta casa de Illinois, que es la primera casa del grupo de Harvard 5, que es esta serie de estos 5 arquitectos que estaban dando clase por ahí y que eran, entre otros, Marshall Breuer, Johan Johansson, estaba Illinois, eran 5 grandes arquitectos que estaban haciendo casas en esa zona de Connecticut, de New Canaan, donde está igual Philip Johnson y todo eso, estaba unos cuantos pasos de la casa de Johnson esta. Esto es lo importante. Encontrar ese espacio que no está en el programa, eso, entre comillas, que no está en el programa, y con eso sirve para resolver el programa. Esa es la aportación del arquitecto, porque resolver un programa, resolver una serie de piezas
hasta con una computadora la puede resolver uno de una manera más eficiente y ponerle una serie de imágenes externas. Pero encontrar eso, que es el alma del proyecto, ahí está, yo creo, la clave de esa aportación que uno tenía. Y eso me quedó, más que otras cosas, se me quedó muy claro. Hay que encontrar siempre eso que no está en la lista de cosas. Y que eso que vamos a hacer sirve para resolver todo el asunto, completito el asunto. Obviamente, pues recorriendo, pues uno al ver estas fotos recuerda su ciudad, ¿no? Al ver, oye, pues en Mérida pasa esto, ¿no? Cuando hay sol, las obras, ¿no? Pasan estas cosas. Esta fue mi tesis, para que tengan un poco la idea, de hace 46 años, ¿no? Lo que hicimos esa vez, un centro comunitario en Mérida, en un núcleo de servicios municipales, donde hay policía, correos, telégrafos, y eso ya no sirve ahorita nada de eso, bomberos, una biblioteca, una cancha de básquetbol, un centro de barrio, por decirlo de alguna manera, que tendría eso, una escala de 2 niveles, todo lo que va, etc. Y volvemos a abrimos, no hay duda por dónde se entra. Creo que está claro por dónde se entra. Y lo que adentro hay es de doble altura, porque se marca como doble altura. No se está haciendo una trampa, ¿no? Y allá en esa honradez, diría yo, de los elementos, pues persiste también en ese orden, por las diferentes cosas que hay, donde hay libros, donde hay lectura, abajo donde es el pórtico para entrar a sacar papeles y pagar prediales y demás, en el otro no sé qué, pero como el mismo lenguaje se cierra, se abre, se ajusta con el sol, etc. Y expresa las diferencias del programa, ¿no? Terminando, me regreso a esta ciudad que es más Caribe que otra cosa, no sé si me explico. El clima es diferente, la región es diferente, la comida es diferente, las actividades son diferentes. Yo siempre he dicho, no jugamos fútbol, pero morimos jugando fútbol. Jugamos béisbol. ¿Por qué? Porque hay descansos, hay esto, hay lo otro. Hay gorrita para que no te quemes, ¿no? Y hay cambios, ¿no? Y el dugout de techito, ¿no? O sea, es un deporte que sirve para esa zona, es ecológico, por decirlo de alguna manera, está hecho para la zona, ¿no? ¿Sí? Y no para correr 90 minutos cuando estuvimos en Inglaterra. Entonces es diferente. No sé si me explico. Pero ahí está el lugar donde estamos, en una región, creo que de las 2 penínsulas que apuntan al norte en todo el mundo, solo hay 2. Creo que hay una por Rusia y esta. No hay otras. No hay más, por alguna razón, todas las penínsulas apuntan al sur, y esta curiosamente apunta al norte, ¿no? Una península emergente, esa península es como una mesa de billar, verde y plana, ¿sí? Es de una vegetación muy fina, de tronco delgado, de hoja fina, en la que pues es un piso calcáreo realmente, ¿no? Y en esta ciudad, de 2 niveles, o de un nivel alto en cuanto a altura en las construcciones, pues esta ciudad a base de patios, realmente es una ciudad a base de patios, diferentes patios públicos, privados, propios, y en otros casos patios que son más que públicos, como la Plaza Grande, como le llamamos, ¿no? La Plaza Grande o la plaza principal, que es esta, donde está la catedral y hay una serie de edificios de diferentes épocas. Voy a hacer un recuento así rapidito, con un proceso, un poco para los que no lo habían escuchado en alguna ocasión. Esta casa Espinosa en 81, fue la primera casa que hice, y sentía muchas dudas, era lo primero que íbamos a hacer. Además nos dice el dueño, oye, yo creo que usted la construyó, tiene un socio en ese momento, Alejandro Domínguez, que primero estudió conmigo acá en México, y yo creo que usted la construyó. Claro que sí, don Gustavo, le dijo, no, te voy a pedir 2 cosas, me dijo, 2 cosas. Una, que si ves un error, lo tiras, no vas a vivir tus errores toda la vida. Y la segunda, que lo vas a construir tú.
no hacer la casa. ¿Y cómo quiere la casa don Gustavo? Pues no sé, tú estudias la arquitectura, no, yo hazla como quieras. Y entonces viene el primer gran momento, o sea, las decisiones que uno toma como arquitecto, en la que son decisiones que haces que la gente las use de esa manera, pero no porque te lo pidieron, sino porque están dejando que tú las decidas, ¿no? Y es de gran responsabilidad que tiene, yo creo, nuestra actividad de decir, oye, voy a decidir cómo deben estas personas vivir en una casa. La primera gran situación que había era, eso creo que hice en aquel momento, la primera gran decisión que había era que a mí me gustaba mucho Le Corbusier, pero me encantaba Barragán. Había una tecnología de bloque y aplanado en la ciudad y era en Mérida. Entonces, ¿cómo hacer ese clic triple entre Le Corbusier, Barragán, Yucatán? No puedo pedir colores, porque se van los colores. Una vez un cliente me dice un día, óyeme, ¿tú vas a Barragán? Sí. ¿Y por qué no pintas un muro de color? Vamos a pintarlo. Digo, está bien. Hablo al pintor y le digo, dame un bote de azul y un bote de rojo. Lo mezclamos, salió color uva. Así directo. Pintamos el muro. Al mes y medio el muro era gris perla. O sea, más claro que creo que ese como el rojo se ve enseguida y luego se van los demás colores. Entonces, ¿qué es el nuevo color que tenemos? Pues yo creo que el blanco, ¿no? Era la casa, buscando vientos dominantes de oriente. Las fachadas son diferentes todas, se van componiendo según sea oriente, norte, sur, poniente, y la casa se va moviendo un poco en ese juego de fachada, pero interiormente todo eso entra a una serie de dobles alturas, donde todos los vientos dominantes que vienen del costado oriente, que es acá a la izquierda de la foto, entran todos, entran a través de las dobles alturas y salen a través de una serie de domos ventilables, de manera que siempre hay un flujo de clima positivo, ¿no? Vamos. Realmente el dibujo, hay otra serie de dobles alturas, entra la casa, entra todos estos, se abre a toda otra serie de dobles alturas, y como bien decía el buen Barragán, pues las plantas a veces hay que robar la luz de otros lados. Ustedes si ven, por ejemplo, en esta parte, esta puede ser la planta baja, este es el comedor, acá arriba, este cuadro que está acá, y está dentro de nada, no tiene ventanas. Sin embargo, va robando de las dobles alturas, va robando la luz, porque para comer bien no tienes que tener mucha luz, tienes que comer con poca luz, en penumbra. Entonces, ese tipo de cosas fuimos analizando y haciendo, y era lo que nos hacía mover un poco la cabeza para ir trabajando, ¿no? Entonces, ahí está un poco la idea, y Barragán es un genio para esto. Las plantas de Barragán son horribles, pero espacialmente es muy claro. Uno ve la planta y dice, no la entiendo. ¿Sí? Pues un poco acá empezamos a encontrar que podíamos jugar. Y luego empezamos a dar cuenta que las plantas a veces no tienen nada que ver con el espacio. O sea, no es ser una planta y destruirla, sino que son cosas diferentes ambas, ¿no? Bueno, una serie de dobles alturas, una serie de puentes y demás. En la casa, toda una plana de blanco, con estas grandes piezas que cortan el sol del sur. Acá está con una carga de oriente, diría yo, de norte, perdón, porque el sol sí se nos recarga 3 grados en verano. Esta foto la tomé cuando compré la casa 40 años, hace 3 o 4 años la tomé. Esta casa, ahí está, la fachada norte que, como la Shoah, de lo abierto del oriente, empieza a ser entreabierto y cerrado, para luego tomarlo cerrado del poniente. Entonces, ahí tiene la fachada de transición de lo abierto a lo cerrado. La norte es la que tiene ambos volúmenes y aperturas. Esta es otra imagen igual de esas fachadas y de ese tratamiento que damos.
Y esta es la vista desde el comedor. Esta es la luz que robamos del comedor, esta es la luz que robamos del jardín hacia el comedor, que queda encerrada entre de todas las alturas, donde adentro hay plantas, hay un jardín, cruza el viento, las hojas suenan, ¿no? El jardín suena, en fin, hay una serie de cosas que se van dando en esta casa. La casa está, gracias a Dios, está impecable, ya ni uno de los habitantes originales está, sin embargo se quedó una persona que la sigue cuidando, la sigue manteniendo, y es, vamos a decir que es de la familia, se la deja como parte de la familia, aunque no es sanguíneamente de la familia. Bueno, posteriormente, en estos años, estaba haciendo esto, nos toca empezar a hacer el Océano Maya, que para muchos es ahora la náhuatl Maya, pero para muchos piensan que lo hicimos con alusiones prehispánicas, y quiero llegar a aclarar que no era tan así. Nosotros buscábamos que hacia el norte, que sería la parte superior de la diapositiva, estarían las aulas, en un análisis muy simple de aquella época, que era que la mayoría de las personas son derechas, reciben luz de izquierda, por lo tanto el pizarrón siempre puede estar al costado oriente y la luz la recibe del lado izquierdo porque son derechos. Lo que analizamos fue que la puerta en prepa y carrera era al fondo del salón, y en el caso de primaria y secundaria eran junto al pizarrón, de modo que el profesor tuviera control con los muchachos, o alguna manera de esas. Abrimos todas las aulas hacia el norte para buscar la luz uniforme del norte, y hacia el sur pusimos todas las circulaciones, que en Yucatán la circulación sirve para cortar el sol y la lluvia, no para otra cosa, no para circular, sirve para cortar el sol y la lluvia principalmente, ¿no? Entonces, por eso no son de 2 metros, son de 5 metros, de 4,50, de 6 metros las circulaciones, porque se moja, se llueve acostado, porque no hay, tenemos, es una mesa plana, acuérdense que les dije, una mesa de billar. Y donde pusimos a los extremos de esta primera etapa las dos zonas de reunión. Por un lado, a la izquierda, una zona del auditorio, la zona de reunión seria, y del otro costado de la circulación al final, la cafetería, que es la zona de reunión informal, la cafetería y todas las cosas. En medio, más bajo todavía, la zona de profesores. Entonces tenemos como un medio esquema de cuadrángulo de monjas, de movimientos, de alturas, en la que tienes 3, la que da carácter, que es las aulas, 3 pisos, a los extremos, a 2 niveles o 2 alturas, están las zonas de reunión, y a una altura las zonas de profesores. Esta fue la idea, cortando el sol. Por lo tanto, nuestra idea era esta: tenemos que echar para adelante los pasillos, las circulaciones, para que sea más efectivo ese corte al sol, y por lo tanto nos produjo esta diagonal o este talud al norte. Me acuerdo que el patronato, que todavía no sabían quién iba a manejar la universidad, nos dice: oye, quedó maya, voltealo todo, está padrísimo, voltealo, no está mejor la fachada de atrás que la del frente, porque la de atrás que trae por el lado sur, está mejor la fachada de atrás por el frente. No puede ser, si lo hicimos porque es norte, o sea, no por otra cosa, porque es sur el este lado, ¿no? O sea, no puede ser de otra manera, ¿no? Oye, quedó, sí, pero podemos hacer entonces sí alusiones a esta idea del talud. Entonces fue cuando surgen esas alusiones, pero esta fue la idea: cortar el sol y la lluvia. Queda a 5 minutos de Sibichaltún, que es una zona arqueológica. Los mayas quedan nada lentos. Si instalaban donde caía más lluvia, no caía. Llegaban donde caía más lluvia, porque ahí estaban los cultivos. Si uno va de Mérida a Cancún, cuando pasa uno por Chichén, siempre se conectan los limpiadores, siempre hay poquito de rocío, poquito de lluvia, poquito de llovizna, porque pues ahí estaban, ¿no? Se ponen donde. Y esta zona queda entre Mérida y la costa, que entonces los vientos de tierra y los vientos de mar se juntan y forman las nubes que caen sobre
siempre llueve más aquí, en Mérida, y que en la costa. Por eso estaban allá los señores mayas. Entonces, pues, si llueve mucho, cortamos el sol y la lluvia. Y pueden ver, aquí están las sombras intensas. Esta es foto de época. Fíjate las sombras intensas que tiene hacia la parte esta. Y toda esta parte baja, pues dijimos, pues le hacemos un talud, le hacemos una escalinata que la gente pueda subir, pasar por la parte superior, sobre los alumnos, sobre los maestros, ¿no? Los alumnos superando al maestro, etcétera, ¿no? Ahí está esto, la cafetería, con este espacio aireado, abierto, tropical, la evolucionan otra vez, con parte de luces cortando el sol. Si se fijan bien, la losa de arriba, la de los dos entrepaños, es más delgada que la de abajo. Fue más delgada porque vimos que sí entraba el sol y no teníamos este parteluz y lo mandamos a poner durante la obra. Oye, ¿podemos poner un parteluz? Sí, claro que sí. Y lo hicimos de piquete y bombilla. Cortamos de más que más delgadito, lo pusimos para que nos cortara el sol. Y fue más efectivo, ya lo pueden ver allá, ¿no? Fachada sur-poniente, imagínense, ¿no? Donde a las 4 de la tarde uno puede cocinarse solito. Se puede tostar uno completamente, ¿no? Y el vestíbulo del taller, digo, del teatro, del auditorio, pues igual abierto, tropical aireado, al oriente, vientos dominantes, etc. Y ya jugamos un poco con las cartelas y el blog y demás. Esta es la fachada norte, cuando se terminó en aquella ocasión, en 1984, ya 40 años, ya 41 años, y esta es la fachada actual. Esta foto se tomó el año pasado, de esta misma imagen, de este edificio, que me acuerdo cuando Alejandro y yo estábamos diseñándolo, hoy nos da 180 y pico metros de largo. ¿No es mucho? Preguntamos y dijimos, si así tiene que ser. Aquí vamos a empezar a cortar y hacer patios y hacer entonces ahora edificios, ahora salones que dan al oriente, otros al sur, otros al poniente, si lo lógico es que todos capten la luz del norte uniforme, estaba. Que al final de la charla de hoy van a ver que ahora ya no es tan necesario estos asuntos de las orientaciones por el tipo de enseñanza que hay ahora de computadoras, máquinas y demás, pero de antes que todo era con luz natural, ¿sí? Y no había, o sea, yo no estudié con aire acondicionado, ni abanicos teníamos, y nadie se lo tomaba, ¿no? Sudaba mucho en clase, ¿no? Bueno, tampoco. Pero ahí está. 10 años después nos toca hacer la rectoría de ese edificio al lado derecho. Hicimos esta rectoría, que no es más que una serie de servicios administrativos y el rector, para sacar un poco a lo que ya estaba con mucha gente, ya la parte central de esta zona de los profesores, pues se hizo esta parte, y es el esquema, donde la parte pública, es abierta, es un pórtico. Uno va a pagar, a sacar papeles, a pagar alguna cosa, etcétera, lo hace a través de un pórtico abierto. No hay que entrar a las partes ya privadas, que son oficinas propiamente de control y de... Por un costado queda la administración, al lado del izquierdo, y al lado derecho, hacia abajo, al lado derecho es la rectoría. Y al centro, un espacio, otra vez, aireado, tropical, sombreado, que uno entra, sale, circula y es articulador de otros edificios, puede estar incluso en la parte de atrás, como pueden ver. Entonces, esta serie de gradualidades, esta es fachada sur, sé que siempre va a haber un sol de ese lado, por lo tanto va a proyectar sombras de ese mismo lado, y eso me ayuda un poco a entender también el lugar donde estoy, obviamente, ¿no? Y es de manera de escala mayor a menor, a la escala de ese lugar interior, que es abierto y aireado todavía, ¿no? Otra parte de lo mismo. Se le dio un pedestal, lo elevamos, no sé, creo que era 1,20, una cosa así, para dar un poco de escala con el otro edificio.
edificio, nos quedó un poco chaparrito no había un programa para hacer 2 pisos, pero lo que hicimos fue desplantarlo, nos sobran piedras ahí, nos sobran un montón de cosas, así que podemos hacer movimientos de tierra, e hicimos este desplante de 1.20, estas escalinatas. Y luego la fachada, donde nos pega un poco el sol, pues estas cartelas a cada 360, que nos definen cada uno de los cubículos, cada una de las partes propias fijas que tiene. Y no hay duda que allá hay unos baños, ¿no? Porque se ve cuáles son los baños de los servicios. O sea, se vuelve a leer el programa, se tendrá que poner letreros. Esta foto es más reciente, el costado sur de la rectoría. Y ya más o menos, ya en esta época, poco después, decido hacer mis propias oficinas. A ver, me preguntaba yo, ¿cómo puedo convencer a un cliente o explicar a un cliente qué es un espacio virtual, qué es un espacio de transición, qué es un espacio de conexión? O sea, ¿cómo voy a explicarle esas cosas si no haciendo yo algo donde yo pueda mostrarle casi como si fuera una maqueta 1 a 1 este tipo de cuestiones? Segundo, ¿cómo puedo yo, que de algún modo cacareaba yo la idea de que la arquitectura no se copia, se reinterpreta? La arquitectura, un patio se reinterpreta, un pórtico se reinterpreta, no es que se copie y se haga de otra manera, simplemente se reinterpreta el concepto, no la forma. Por lo tanto, ¿cómo puede trabajar además conceptos de arquitectura urbana yucateca en una construcción que, si bien no es habitacional, es algo que tiene una escala más o menos doméstica? Y cómo además hacer una oficina donde el programa genere además esta condición de decir qué hace un arquitecto y cómo lo expreso en un programa. Unado a todo esto, tenía un problema que no era problema. Yo mismo era el arquitecto, era el constructor, era el financiero, era el propietario, y era el que ponía la lana, ¿no? O sea, que era yo todo, entonces era fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Era yo el mismo. Aunque parece difícil, era muy fácil, porque uno mismo decide las cosas, ¿no? Esto va a ser así, punto. Y cómo trabajar un tipo de construcción. Oiga, esta oficina, la van a ver ahorita, ya cumplió 33 años así, sin cambiarle nada, más unos muebles. Así de igualita. Entonces, ¿qué hacer con esto? Un lote de 10 por 52 en una zona muy decaída. En la ciudad de Mérida hay una sección en la que, como es radial, una parte, bueno, toda la ciudad es radial, hay una parte central, pero es radial, y todos los polos que existen, pues siempre los crecimientos mejores van a lo largo de las carreteras y van quedando, como entre los dedos, zonas no muy buenas, de modo que si hay un circuito que liga en sentido concéntrico algunas partes, uno puede pasar de una colonia buena, una colonia mala, una colonia buena, una colonia mala, o sea, puede ir leyendo esta gradualidad o esa distinción, diría yo, entre las partes. Entonces, este terreno era un terreno que quedaba a 100 metros del Paseo Montejo, prolongación, a otros 100, 200 metros de una avenida muy importante, que ahorita es la avenida García Lavín, que es el eje de desarrollo, todo el desarrollo importante de Mérida, y entre estas 4 o 5 calles era una zona como de ejido, en la que había terrenos, había esto, entonces ha ido cambiando, ¿no? Este terreno, de 10 por 52, tenía un solo habitante, que era un árbol, ahí está el árbol, un siricote, que es como un tejocote de unos frutitos así, que son muy buenos para hacer incluso unos dulces de almíbar. Entonces, pues había que respetar el siricote, que además está en exhibición. Obviamente le hicimos un cuarto al siricote, como hace Barragán, ¿no? Le hicimos una habitación al siricote allá, ¿no? Y generamos algo que es esta serie de espacios de transición, con un patio, o medio patio, típico de
la cultura o de la arquitectura urbana en Mérida, de 2 siglos atrás. Un traspatio, todas tienen un traspatio, tienen patio, tiene zaguán, tiene pórtico, solo que puesto de otra manera, con una actitud realmente a base de planos y no de cuerpos o de crujías, como se hacía antes. Y estos planos que no se van tocando ni para arriba ni a los costados que se van juntando, van produciendo este espacio. Es de la planta que solo hay 2 espacios principalmente. El arquitecto o atiende o trabaja. Entonces, el espacio que ven ustedes al lado izquierdo es de atención, está la recepción, 2 lugares de atención individual y uno colectivo, y luego viene un pórtico que comunica a un taller para 20 personas. Yo no tengo oficina, no tengo privado, yo tengo un lugar más en el taller. Mi taller es la oficina, rodeado de 19 personas o de 12 las que haya en cada momento. Y un paquete de servicios al lado poniente, donde están sanitarios, closets, de limpieza, de administración y demás. Esto es, ¿por qué la diagonal? Porque yo quería que fuera 2 espacios, y como está yo con los módulos de 240, 210, 210 y 270 para que salen juntas, si no les decía diagonal no entraban los escritorios o no entraba la persona. Si se fijan muy bien, el escritorio mide 1,80 y el espacio mide 2,10, pero si yo hago el giro ya puedo entrar. Entonces cuando le puedes convencer a un cliente y decirle, oiga, si hacemos una diagonal no pierde, gana. Mucha gente piensa que al hacer una diagonal perdemos esa esquina. No, la ganamos. Depende de cómo la manejemos. En este caso, se corre, se ajusta, y al girar 45 grados responde mejor al árbol, genera mejor una visual hacia el patio y genera ese triángulo que es un espejo de agua. Por lo tanto, el taller queda entre estos 2 ambientes y la serie de transiciones que van a ver. Pero vean la planta, lo simple que es, y cuando la ponemos en corte, voy a tener que hacer juegos de planos que no chocan el suelo o no se chocan entre sí, y va generando esta serie de espacios de transición. Primero está el automóvil, luego hay un jardín, luego el espacio del árbol que es mucho más alto, luego al entrar la zona esta de atención, luego el patio, luego el taller que se abre al norte, pero al sur corta el sol al sur con esa ventana baja, y luego muy al fondo tenemos lo que viene siendo un espacio multiusos, buffer, no es chico, tiene 450 por 350, pero ha sido comedor, sala de maquetas, oficina auxiliar, para que te asocias con alguien, puede ir a trabajar ahí, se termina la chamba, se vuelve a ir, o sea, lo tiene cerca. Ha sido lugar de descanso, ha sido lugar de maquetas, ha sido de muchas cosas, y iba a ser como oficina personal que nunca llegué. Siempre me quedé sentado en uno de los demás respiradores que estaban por ahí. Este es el acceso desde la parte de la zona de los autos, el primer tramo. Pueden ver un poco la composición y cómo vamos trabajando el sol por el lado sur, completa por el sur, todo apunta hacia el norte. Entonces, esta serie de espacios se van dando, cómo va generando incluso esta gran pantalla que tenemos en la parte superior, que cualquiera que me diría hoy, yo en esa época no había nada sustentable, en 1992 no se hablaba de sustentabilidad ni nada de esas cosas. Sin embargo, yo invertí en 700 bloques de concreto, ¿sí? en esta gran viga que está en la parte superior blanca, invertí 700 bloques que hoy costarían algo así como 7,000 pesos, ¿sí? Y que me ha ahorrado toda la energía del mundo de aires acondicionados durante 33 años. Que además me generó el espacio, me generó la sombra, me generó una serie de cosas. Ahí pueden ver las horas intensas. Y luego al pasar este espacio, nos encontramos con el zaguán, con el árbol, acá es como otoño, como estas épocas de octubre,
Las sombras siempre van a estar hacia la puerta, porque el sol siempre está de este lado, siempre va a ir solo para allá, y la diagonal me va a acentuar todavía más esa profundidad del acceso. Ahí está el acceso. En sentido contrario, desde ese acceso, esto es lo que produce ese espacio, esas transiciones. Yo, tal vez, bajándome del automóvil, puedo estar a 41 grados o 38 grados, y antes de entrar a las oficinas que están a 23 o 24, tengo que tener una gradualidad, no puede estar de golpe. Y a la vista tampoco entra uno de golpe, para ajustar los ojos y la visión. Tiene que haber una gradualidad de la luz, de la sombra, de la penumbra y de la temperatura. Entonces acá logramos bajar 5 o 7 grados en este tránsito antes de entrar a los 23 o 24 que tiene la oficina. Porque siempre tendrá aire acondicionado por el exceso de humedad que tenemos. El papel, yo me acuerdo, a veces pegamos el respirador con masking tape, el papel, el banene, y íbamos dibujando. Y al día siguiente llegamos en la mañana, si no nos despegamos y lo arrollábamos, si quedaba pegado, el papel estaba oleado. Lo volvíamos a estirar y lo volvíamos a dibujar, pero cuando tomamos las medidas ya había crecido hasta 5 centímetros algo. Entonces había que checar cotas, porque no te daban, ¿no? Entonces, el aire acondicionado, más aún ahora con máquinas y asuntos hechos electrónicos, pues todo eso se oxida. En la pandemia se oxidaban 2 máquinas por no estar usándolas, y es que las prendía seguido todas para que estén funcionando. Iba yo solo a la oficina a aprender todas estas cosas, pero resulta que 2 se me atoraron, o sea, la humedad se poncharon, ¿no? Tarjetas, no sé qué cosa. Entonces, esta gradualidad son esas sensaciones y esas pausas y esos cambios que hay que hacer antes de llegar, ¿no? Entonces esta serie de transiciones o esta serie de trabajo, pues ¿cómo? Esto no lo puedo hacer en otro lugar del mundo, porque no tendría yo este sol, o estas sombras, o estas penumbras, o estas condiciones de bajarte de un automóvil, estar de 40 a 38 grados, tener que cambiar a 24, en fin, todas estas regulaciones, pues es parte, yo creo, del ambiente donde vivimos, ¿no? Entonces, este patio sirve también para esas transiciones y esos espacios virtuales que se habló al principio, de cómo indicarle al cliente, oye, bien, y además, un poco, como decía Le Corbusier, o sea, los espacios se tienen que recorrer. A mí, de todos los principios de Le Corbusier, estos que son los 5, que si los planes de pilotis, que la fachada corrida, la planta libre, el uso de la azotea, etcétera, etcétera. Hay uno que no es de los 5, pero habla del paseo arquitectónico, cómo atravesar un espacio, recorrerlo, ir de una punta a otra, gozarlo de alguna manera. Entonces, en este caso, pues a la gente, por decir de algún modo, la traigo del lado derecho al lado izquierdo, luego lo vuelvo a regresar. Entonces, para sentarse en las sala de juntas, caminan 33 metros, cuando el terreno tiene 10 de ancho. Entonces, lo mueve, lo sale, lo fuerte. Entonces, mucha gente no se da cuenta que tiene 10 metros de ancho el terreno, ¿no? Son esas sensaciones que uno va experimentando al construir y al hacerlo, ¿no? Y vas, cuando uno lo hace uno mismo, puede uno tener el laboratorio personal y decir, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Como puede ser este espacio que tiene de altura 5,40, realmente pudo haber estado a 3 metros de altura, pero si estaba a 3 metros de altura, el espacio se reducía. Cualquiera diría, ¿por qué? Porque mi escala cambia, yo me siento más grande en el espacio, por lo tanto el espacio se reduce. En cambio, si el espacio lo hago altote, yo la escala me gana y por lo tanto amplío el lugar y lo hago mucho más grande de lo que es, ¿no? Entonces es una relación psicológica de escala y altura, ¿no? Con respecto a esto. Pues ahí está un poco el efecto. El patio, el pórtico, que conecta a la zona pública con el taller. El patio no hay ni una sola planta, el único árbol es el único que existe, no hay ni un solo cuadro en la oficina,
no hay ningún cuadro, porque los cuadros son todos estos efectos de la sombra, el sol, las vistas y demás. Hay un póster por ahí de Le Corbusier que tiene que existir. Hay otro póster de Mies van der Rohe que también tiene que existir, pero aparte de esos dos pósters, no hay nada más, ¿no? Es esto. Visto desde la sala de juntas, este es el ambiente del patio, ¿sí? Cuando se gira para producir esta diagonal para que entren los escritorios y las sillas y las personas a los cubículos, se mantiene esa viga. Conceptualmente hablando, mantengo yo esa viga. Esa viga sirve para meter todavía más luz, porque el sol del sur bota y entra todavía más luz al interior. Como pueden ver, en la oficina no se prende ni un foco, nunca se han prendido focos. Cuando se trabajaba hasta las 8 de la noche, pues a las 6:30 se prendía. Pero durante el día no. Y ahorita que trabajamos hasta las 6 de la tarde unas veces, y ahorita ahora ya hasta las 4, 3:30 de la tarde, pues no se prende ni un foco. Entonces hay un ahorro total, con pura luz natural, todo el tiempo. Todo el tiempo, como pueden ver, ahí lo constatan allá en esta misma foto. Entonces esta vista, cuando todavía había respiradores, desde la sala de juntas, y cómo este juego de planos, es una serie de planos que cada vez van bajando más, como pueden ver en la perspectiva. Cosa que en la planta no se ve, y tampoco se representa, pero espacialmente yo sí puedo hacer una cosa totalmente diferente a la planta. Y es cuando entonces yo empiezo a entender que la planta no tiene nada que ver con el espacio, son dos cosas diferentes. Debemos producir un espacio y la planta es otra. Y acá lo estamos contratando, esta serie de planos que cada vez van bajando, que hablan de lo público, lo privado, con esta ventana que a la vez es muro y a la vez es ventana, porque esa ventana de 1,20 de alto es para evitar que el sol me pegue en la cara o me pegue en el plano de trabajo, bota en el piso el sol. Pero puedo pegar papeles, porque los papeles los pego de aquí para arriba, no los pego de acá para abajo. Entonces tengo un murote también para pegar. Y si estoy sentado trabajando, puedo voltear y ver el patio, porque estoy a la altura para ver el patio. Entonces, esa ventana horizontal, que es otro plano que no toca el piso, sirve para generar esta serie de condiciones. Ahí están los dos postes allá, y ahí está la ventana esta que bota al piso. La luz, y ahí está el murote donde pegamos muy chucherías allá a veces, ¿no? Y estos juegos de que cuando se giró, pues me generan estos filos, la diagonal con la ortogonalidad, me genera estos picos, esta serie de cosas, defino este espacio que queda como una maqueta, entonces yo puedo salir con un cliente y decirle, de acá hasta la bola tal, acá es el ancho de no sé qué, de tu cuarto. Y como las bolas se pueden mover, pues las mueves, a ver, de acá a acá es el ancho de esto, y acá está, entonces se empieza a ver más o menos las alturas, porque puede visualizarse en el espacio. O decirle, bueno, este va a ser tu patio, tu casa, vas a imagínate alguna fuente con un montón de plantas, ¿no? Pero esta es la maqueta. Entonces ya se puede imaginar, ¿no? El lugar, ¿no? Este es el muro final, donde recicla toda esta secuencia de lo público y lo privado, y por lo tanto ya no regresa. Este es el espacio del último, el traspatio con el último elemento. Esta es la pieza que da la vuelta, recicla. Esta misma ventana, y también este muro que está allá posado sobre estos cilindritos, es exactamente el área de cristal que quité del volumen y lo puse ahí para referenciar este otro costado. Da vuelta a todo este ambiente. Y esta es la vista desde el taller, donde vemos todo este rincón, donde el control también de lo que veo. No veo nada, veo solo lo que yo me interesa ver. Puedo subir un muro más para no ver el tinaco del vecino, puedo subir un muro más para no ver la antena de no sé quién, puedo ir controlando mi propio mundo, porque además es un taller de arquitectura y por lo tanto es de una actividad introvertida.
no requiere estar expresándose cosas a la calle. Por lo tanto, estas transiciones hacia el interior y esa vida interna pues es propia de nuestra actividad. Estamos dentro, en medio de algo, de un terreno, trabajando en nuestro propio mundo, ¿no? Un patio tras patio, el patio principal que es este, en diferentes épocas. Además, uno va buscando sombras. Este patio, por ejemplo, que es blanco, en épocas de quema, cuando queman en Nequén cerca, las zonas de Nequén, se vuelve el sol que era como egipcio, ¿no? Así, anaranjado, ¿no? Y este espacio se vuelve anaranjado. Otra vez, cuando hay turbonadas en agosto, julio y agosto, esto se vuelve morado, ¿no? Como bien las nubes negras, ¿no? Del Caribe para una turbonada de lluvia, todo el espacio se vuelve como morado. Entonces va adquiriendo diferentes tonos, esta luz, este blanco, que no es un blanco, son millones de blancos, son millones de tonos blancos que tenemos para ir manejando. Y este patio de acceso, ¿no? Acá ya pueden ver estos tres patios que organizan todo. Y esta foto que la tomé hace como 2021, se tomó esta foto ya de cómo está ahorita, cómo sigue 2021. Las que les mostré, aquellas primeras de los tiradores fue del 93, del 2021. Sí. 32. Sí. Nos volvimos a caer de la regla. Sí. Me paro, continúo. Esperamos tantito para Ok, muy bien. Pero podemos continuar acá conversando, ¿no? Sí. Mientras, ¿no? Entonces, pues esto, yo digo, híjole, hay veces que yo estoy en la oficina y me voy al taller a veces a hablar por teléfono a la sala juntas, porque pues no, a veces no cuesta hablar en el taller de algo, ¿no? Hay un lugar reservado, te vas allá, te muestras así, esto, no había visto esto, o sea, sigue uno descubriendo ciertas cosas. O ser el ojo del papá que siempre va a ver al hijo como una maravilla, ¿no? O sea, me explico, entonces siempre uno va a estar como buscándole solo lo bueno, ¿no? Pero que si algo bueno tiene esta oficina es que no tiene ninguna cuarteadura, no tiene ninguna, se ha pintado solamente 3 veces en 30 y pico de años. Tiene un acabado, este acabado es un acabado de sílice y cuarzo, que si de pronto pasa un pájaro y tiene una manchita, mancha un poco la trave con alguna mancha, a los 3 días ya se fue porque se seca y el viento o la lluvia lo lava, igual que o sea, se va, porque como no es un aplanado con materia orgánica, es de botas de sílice y cuarzo, no hay, es fungicida, vamos, no genera hongo. Por lo tanto, no se manchan los pretiles y estas cosas porque no va generando esa suciedad. Entonces, yo creo que fue una buena inversión que hice en hacer algo aplanado, pues nosotros tenemos una tecnología de block y aplanado, block de concreto y aplanado. ¿Por qué? Porque nuestra tecnología, estamos grabando todavía, porque nuestra tecnología es de prófugos de ejido. La gente que está en los ejidos va a la ciudad a hacer albañiles. Entonces lo que saben hacer es pegar bloques y dar aplanados. No hacer nada más sofisticado. La única cosa que me ha dado lata, y confieso, porque estas cátedras son para hablar con la verdad, ¿no? Como confesionarios, es una viga de acero esta que es azul y luego fue gris y luego ha sido de todos colores, que cada 2 veces al año tengo que pintarla, cepillarla por la humedad, se pica por la humedad. Entonces cuando dice uno, no vayamos con la moda, ¿sí? Claro, vamos a hacerlo de acero, ya estamos. Entonces, estos acabados que son a base de una tecnología doméstica que es de bloque aplanado, pues hacen que incluso como no hay actividad sísmica en la región, toda la península no hay actividad sísmica,
Por lo tanto, no hay cuarteaduras, todo es libremente apoyado, son de blocks, son vigas pretensadas, son bovedillas de concreto, aisladas, huecas, que permiten por allá pues, tener una condición muy buena para nuestro clima y que se hace además una tecnología propia. O sea, la piedra en sus diferentes granulometrías, desde granzón, grava, granzón, gravilla, polvo grueso, polvo fino y polvo superfino, es lo que hacemos todos los materiales con la misma piedra. La única diferencia que hay cuando uno hace un concreto, por ejemplo, es el cemento, pero toda la granulometría, nosotros usamos arena, porque la arena es totalmente salina, o sea, se cristaliza, se estallan los acabados. Tenemos que usar polvo de piedra molido en diferentes grados, en diferentes granos. Entonces, con eso, con la misma piedra, podemos hacer, como decía el maestro Mijares, Uxmal se hizo con piedrotas y con piedritas. ¿Sí? Es la misma piedra. Las bases grandototas, ¿no? De las plataformas y todo el trabajo fino, de todo ese trabajo del Kotspop y demás, que es un trabajo fino de una piedra que es más chiquita. Pero es la misma piedra. Entonces acá es la misma piedra que usamos todo el tiempo. Y el aplanado, entonces, está aplanado, que es a base de cuarzo y sílice, pues permite que siempre sea blanco 100 puntos. Se ha pintado porque pues, se va manchando, pasan las químicas, van venciendo. Me acuerdo que nos dijeron ustedes 10 años de garantía, en el año 11, 12, se medio amarillo, ¿no? Pues oye, ¿qué pintura usan para hacer esta mezcla o esta pasta? Tal, pues esa misma contratamos y con esa misma la pintaron. Y atrás en 2, 3 años volvimos a pintarla otra vez, cuando cumplió 30 años. Este mismo espíritu de esa misma época, que es cuando empiezo a encontrar estas cosas de la sombra, la luz, el sol, etc. Hago esta torre, un terreno un poco extraño, el Paseo Montejo viene quedando al lado derecho, de sur a norte. La población del Paseo Montejo a 120 metros del monumento a la patria, a la bandera. Y este edificio lo que hacemos es cargarlo al sur para que genere hacia el norte, que siempre va a haber sombra, un espacio vacío, aireado y vestibular de todo el edificio. Entonces lo que hacemos es una serie de estacionamientos y esta serie de como plataformas para ir subiendo, que hacemos por un lado los servicios sueltos y por otro lado una planta realmente libre, o sea, no una mezquita, sino una planta libre, ¿no? Donde haya columnas más que estos claros que abrieron, pero si no me equivoco eran 14, 16 o 15, algo así, en la que cada vez que uno cambia de piso, sale del edificio y regresa, para que te des cuenta de dónde estás, en qué contexto vives, frente a qué lugar estás. Este es el edificio, actualmente de Manorte, antes era de País. Este es el vestíbulo, se sale y se entra. Y estas son las sombras que van produciendo siempre. Entonces el edificio es, como decimos, no hay, es pura carne, no hay grasa. ¿Sí? No hay grasa corporal, es pura carne, se vende al 100%. El vestíbulo que usan todos, pues no está ni refrigerado, no cuesta. ¿Sí? Se vende el 100% de renta, todo lo de afuera es para todos, pero se usa. Pero no hay que refrigerarlo ni que todo lo paguen, ¿no? Solo hay que limpiarlo, ¿no? Ahí está. Ya no está otra, ¿no? Ahí está, el edificio por un lado y lo que viene. Y donde pega el sol, pues le va volviendo allá un poco a los puentes, y donde pega el sol, pues le metes más rayitas para que no entre. Pero no más hasta allá, ¿no? Es un poco este edificio, 92. Bueno, ya está. Siguiendo con esto mismo, 95, muchas veces los materiales, a ver, yo creo que a veces nos vamos con la finta y con las cosas de las materialidades del momento. Este edificio es un terreno bastante complicado,
lo volteo hacia el sur, vamos a decirlo así, sur poniente, para no estar totalmente al poniente, se gira, para ser incluso captado en perspectiva, un poco en Uxmal, todo se capta en perspectiva, y yo decía, pues hay que captar en perspectiva, porque ¿cuántos edificios su fachada principal? Nunca la vemos las laterales siempre, ¿no? Y casi siempre son colindancias muchas veces, que no tienen ningún tratamiento. Entonces, si giramos el edificio, ya vamos a leer su profundidad, su lateralidad y su frontalidad. En fin, vamos a tener dos caras al menos para ser percibido en perspectiva, ¿no? Captado en perspectiva. En este caso, esta torre, entre otras condiciones, era que tenía un cuerpo bajo de 2 niveles, que ese cuerpo bajo agarraba los 2 niveles de todo el contexto que tiene atrás. Y a la torre le echamos toda para adelante, para que no estuviera sobre un pedestal o sobre una plataforma, sino que bajara incluso y se leyera más un edificio vertical, mucho más al frente, y por lo tanto todo lo que era esta zona que era de venta era muy delgada, y por lo tanto el único problema que teníamos, me decía el calculista, que fue Doncaster, de Iowa, porque allá lo calcularon, acá lidera ser el edificio, porque era 1994, estaba galopante la situación económica, se acordarán, había un problema enorme en el país, todo subía 10% diario, casi mensualmente, todo subía 10%, entonces había que construirlo en acero, había el compromiso, entonces había que construirlo rápido. Entonces, la primera condición que casi yo puse fue que no se solde, porque donde primero se va a fracturar es donde se solda, pero está soldado, ¿sí? Es lo primero que se va a corroer la salida, tiene que ser atornillado el edificio, con remaches, o sea, con tornillos, a 1/4 de tolerancia, todas estas cosas, y placas de no sé qué tipo. Entonces todo se construyó en Boone, Iowa. En Boone, Iowa, el proyecto se hizo en Dayton, Ohio. En Boone, Iowa se construyó, y por el Mississippi se trajo todas las piezas a Altamira, creo que salió directo al Puerto Progreso, y llegaban 3 pisos cada semana, y se iba armando. Pero Doncaster, el ingeniero, me decía, Donald Doncaster me decía: oye, Augusto, hay un problema, tu problema es de viento, no de huracán, digo, no de sismo, tu problema es de viento, el edificio tiene que pesar, ¿de qué lo vas a empurrar? No, pues, pesar tal vez de algodón o de bloco, de cualquier cosa, no, tiene que pesar el edificio. Me dice él, es como una botella de agua, si no tiene nada, viene el viento y la vuela, pero si tiene peso, hay resistencia y no la vuela, tiene que pesar. Y es cuando decidimos hacer el edificio. Bueno, están las plantas, igual plantas libres, 300 metros cuadrados, etcétera, el prototipo. Este es el edificio de contexto, cuando se gira, lo hicimos de concreto, paneles de concreto de 1,80 por 3,60, de piso a piso, se van enganchando de 15 centímetros de espesor para que pese el edificio y no se voltee. Después de que puso 3 huracanes y no se ha roto ni un cristal. Ahí está el edificio. Se caen otros, unos de lámina, otros de otros, vuelan cosas. No le ha pasado nada. Ahí está. Pueden ver la parte baja, cómo toma la escala de las casas de atrás, se echa para adelante lo más posible el edificio, opera como un centinela en esta parte de la salida o entrada a la ciudad, que es hacia el norte, hacia el Progreso. Y este es el edificio, ya en el esquema, el edificio se gira con respecto a todo lo que viene. Y cómo se gira, pues he captado en perspectiva, ¿no? Este es el edificio. Y como la materialidad para algo simple, o sea, las cosas no son por capricho, no son porque se me antoja, no son porque quiero que sea así, ¿no? Muchas veces hemos dicho, a veces hay arquitectos que dicen: yo quiero mi losa de 10 centímetros, ingeniero, que no se pase de este grueso. Tiene que ser de 30, ¿no? ¿Sí? El arte dice que es ridícula. La física es la física, punto. ¿Sí? Las palabras de 30 se ven mejor, porque así es la física, ¿no? La física es mejor, ¿no? que las intenciones y los caprichos. Pues ahí está este edificio, que a mí en lo particular, ya tiene 30 años, en 1995 se terminó.
94, 95, se hizo volando. Ahí está el edificio, estas fotos son de hace 3 años, igual 2 años. Ahí están, hay un Oxxo por allá, al fondo, no sé cómo se notan. ¿Y cómo podemos saber que ahí están los elevadores, las escaleras, etcétera y demás, ¿no? O sea, se puede leer. Y cómo también podemos también expresar que el edificio está hecho de acero. No estamos ocultando nada, hay una verdad arquitectónica. El edificio es de acero. Ya está expuesto que es de acero, con sus bracings para que estos 11 metros de ancho que tiene, con 30 de largo, pues no se voltee, como si fuera una cajita de cigarros que se puede caer así fácilmente, ¿no? Entonces, en este caso, exponemos o expresamos lo que viene siendo la estructura para que vean cuál es su origen. Bueno, y algunas otras fotos más. Pero voy más rápido. Esto es algo que me gusta mucho, es una casa. Llegamos a esta casa, un terreno, ya había una excavación al centro, se ve que había un proyecto antes para esa casa, o ese terreno, que era como que tal vez una casa en forma de U, con una piscina central, o algo de eso, una gran excavación. Y cuando ya nos dan el programa de esta casa, nos dicen que es una casa muy sencilla, es una casa que no se usa todos los días, una persona que no vive aquí, pero va a ir de vez en cuando, porque vive en otra ciudad, cerca, Campeche, por un ejemplo. Entonces va y viene por pueblos, por esto, por lo otro. Entonces a veces solo estará en la noche, a veces el día, a veces estará en la tarde, a veces estará 2 días, en fin. Mérida viene siendo centro de servicios financieros también, de salud, de muchas cosas, ¿no?, en toda la región. Entonces, pues la casa era un poco jugar con eso. Entonces decidimos, en vez de hacer la casa de un lado del otro de esta excavación, pues hacerla a ambos lados. Entonces, por un lado pusimos las recámaras, por otro lado la parte pública. Como pueden ver en esta planta, dejamos al centro esa excavación de la alberca. Hicimos un solo techo que unifique los 2 costados y conceptualmente le abrimos un gran hueco para que entre la luz al lugar. Y este es el espacio que produjimos, un espacio que no está en el programa otra vez, no es ni la sala, ni la terraza, ni nada, no es nada. Es un espacio que sirve para todo, y es el que arma todo el espacio. De un lado está la zona privada, al lado derecho de ustedes. Al lado izquierdo la zona pública, lo cristalino, lo cerrado y lo abierto, lo privado y lo público. Y al centro este espacio, que bien los muebles ahorita están allí, pero al rato pueden estar estos muebles del otro lado. En una temporada están como botanero, tal vez están como asoladero, y se van moviendo. Alguien me dijo un día, ¿y cómo se llama este espacio? ¿Cómo le llamaste? Pues no hay que ponerle nombre a los espacios. Ni terraza, ni eso, no tiene nombre, o sea, no existe un nombre. ¿Sí? Y ahorita pueden ver un poco lo que sucede en este lugar. Entonces, este gran espacio en la que los muebles al rato se mueven de un lado al otro, en fin, etc. Y donde este disco es sol, pues realmente está animando un poco el lugar, ¿no? Y esta foto, que si bien no es a nivel humano, es de fotógrafo que se encaramó allá en un pretil, pero sí explica un poco cuál es el concepto, ¿no?, del espacio, ¿no?, este espacio que es dinámico, multiusos, donde como la casa maya uno entra a dormir en la noche, pero está de día fuera de ese espacio, y en ese espacio está fuera. La casa maya funciona de día alrededor y de noche se entra a dormir, pero de día está todo, la vida útil, la vida diaria, diurna mejor dicho, está afuera, cocina, esto, lo otro, todo queda afuera, incluso hasta tomar el fresco bajo un árbol, ¿no?, una tarde. Entonces es lo mismo acá. Ya está otra foto parecida, ¿no?, las recámaras, sus baños y demás. Y esto que a mí en lo particular, en 1997 hacen un concurso. Estamos 3 arquitectos, Jorge Carlos Soleda, Roberto Acona y un servidor. Nos juntamos para hacer este proyecto en esa plaza que estaba Chimuela, esa esquina. ¿Sí? Había un edificio del siglo anterior, pero habían demolido, que por razones estructurales, otros que porque iba a haber allá una tienda blanco, es de lámina, y el ayuntamiento compra el terreno y no permite que se haga nada, ¿no?
y muchos años estuvo vacío, como un sitio de taxis. Este edificio que viene, esta foto es de 73 o 74, estaba ya empezando a demolerlo, por fallas estructurales y qué sé qué cosas, etc. Este era el Olimpo, así se llama este edificio. Y entonces así quedó, muchos años estuvo así, un estacionamiento, taxis, la Plaza de los Trovadores, etc. ¿Qué es lo que hicimos? Pues reinterpretar otra vez, ¿no? El terreno formal antiguo, que era a base de crujías o cuartos, lo descompusimos en planos. A la imagen, como tradición, que es este gran muro portante, que solo recibe aperturas verticales más que horizontales, porque en la misma fachada, es la misma carga del edificio, de su parte estructural, lo descompusimos en una serie de placas o cartelas sueltas. Esta misma reinterpretación histórica lo hicimos con la planta. Nos pedían ahora un centro cultural con un espacio para 300 personas en auditorios, salas de exposición y demás, pero no podíamos continuar con estas crujías de 5 metros por 7 metros o 6 por 5 metros que tenía el anterior Olimpo. Entonces, pero sí pudimos reinterpretar el patio en esta gran circunferencia, generar los dos costados, conectar con patios aledaños al Palacio de Gobierno y a otros espacios posteriores, y también, obviamente, reinterpretar la imagen, como trasladar esa imagen anterior que había y esos ritmos que tenía la plaza, cómo hacerlo, con la idea de no ser protagonistas. No se trataba de llegar y hacer una cosa diferente en el centro y que dijeran, ¿qué están estos?, ¿no? Sino que el edificio permaneciera como que siempre hubiera existido. Y lo que teníamos que representar era una arquitectura que, si bien había del siglo XVI, siglo XVII, pues está la casa del alguacil enfrente, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, que éramos nosotros, poder representarlo incluso hasta con un sistema constructivo que puede ser un prefabricado, en la que ese sistema constructivo prefabricado nos permitía, al no tener patio y materiales, poder construir el edificio 5 kilómetros afuera de la ciudad y todos los días llevar las piezas a ese terreno, porque no teníamos ni espacio para poder tener un patio y materiales, para poner pues, unos cerritos de grava, unos cerritos de polvo y tener unos bloques ahí adentro. Entonces, un poco esta fue la idea, cómo construir el edificio que pueda teniendo diferentes lecturas con estas piezas prefabricadas, con estas modulaciones, y que reflejara por un lado, al lado derecho arriba, reflejara tal vez, contestara a la fachada del edificio del Louvre que queda enfrente, por ejemplo, esos ritmos, o cómo contestar a lo que era antes el ritmo de este pórtico con la logia que tenía arriba, o cómo abrir otra serie de espacios en el interior. Entonces, cómo estas piezas nos permitían hacer todas estas construcciones y todas estas materialidades, todas estas recomposiciones del edificio. Entonces, esta fue un poco estas son croquis de las láminas conceptuales que se entregaron en su momento, y son extractos de esa lámina, y cómo esta planta, que bien, acá pueden ver, la plaza principal quedaría hacia abajo, el pórtico lo agarramos en diagonal con respecto a la casa y la alguacil que queda a la esquina. Tenemos el auditorio de 300 personas, salones, espacios abiertos, el patio, la escalera en sentido contrario para atravesar el espacio, un traspatio incluso donde hay un planetario y conexiones a patios y a otras zonas que ya se estaban dando cuando se demolió. Habían pasos, la gente cruzaba por ese terreno para ir a otros patios que estaban posteriores. Estas son las piezas prefabricadas que se emplearon para cada tramo. ¿Sí? Hay doblez, hay columnas, y un poco la idea es que a distancia del edificio se vea que siempre ha existido. Pero cuando uno se acerca dice, no, pues no tiene volutas y palomitas por ahí, no tiene otras cosas, ya es una cosa recta. Y cuando pasa el primer plano, pero la primera capa, te encuentras con una capa todavía mucho más ligera, menos tratada, y conforme va pasando, va entendiendo que el edificio es contemporáneo.
Esto es un poco la idea de esto. Acá cuando estaba en obra, pueden ver la plaza principal, la Blanca Mérida, limpia por todos lados. Tenemos que mantener esa misma limpieza. Entonces ahí estaban ahí se ven los ritmos que estábamos siguiendo con el Palacio del Ayuntamiento, y acá se pueden ver un poco el criterio de esa constructividad que estamos empleando con los elementos prefabricados. Acá pueden ver otra parte de lo mismo, estos arcos que además ya venían con el relevaje para recibirlo en una piedra que ahorita van a ver. En fin, hay una serie de cosas. Bueno, acá el camión se nos dejó mal, seguro que no debe haber camiones a las 11 de la mañana, pero pues ahí está, ¿no? Se supone que solo entran de 11 de la noche a 6 de la mañana los camiones al centro. Ahí estaba acá un poco el ritmo de estas piezas. Ya te lo limpo allá. No sé si lo buscan acá como buscaba Wally, ¿no? Pero ahí está por ahí está allá frente a la catedral al fondo, ahí se ve como que siempre ha existido, siempre estaba ahí. Conforme uno va acercándose y ves a ver a Chihuahua, pues fíjate que no es tan viejo, ¿no? Y luego conforme uno entra, fíjate que está más limpio, las cartelas, esta piedra que pueden ver ahí, que está en el primer plano de la columna, es una piedra que además está atornillada para que vean que no es un sillar, que es una placa de 2 pulgadas, de 1 pulgada, ¿sí? De 2 centímetros, y está atornillada. Y además le dimos canto para que vean el grueso que tiene en la esquina el libro, para que vean que está de esa manera. Y no estamos en chafe. ¿Y por qué la pusimos? Porque el completo iba a estar agarroteando todo, si iba a quedar negro. Entonces, cuando es una piedra, que es así, la puede uno limpiar y demás, ¿no? Entonces, ahí está un poco. Y cómo sigue el ritmo, pues empleamos el arco. Me acuerdo muy bien con el arquitecto Arcona, decía yo, oye, pero el ritmo, los arcos, como que no, como que no es el sistema constructivo. Me dice, pero acá hay una cuestión, incluso onomatopéyica. ¿Cómo? Sí. El ritmo que viene allá es un dum con los arcos. Y como da vuelta, vas a empezar con el tac, 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 y luego vas a chopear del ritmo. Y luego vas a ir con el dum. Y luego vas a seguir el dum todo el tiempo. Entonces, vienen los arcos de allá, de la casa del alguacil, antes del Novedades y antes del Palacio de Gobierno. Damos la vuelta, seguimos los arcos y continuamos con los arcos del Palacio Municipal. Entonces ya hacemos la línea, no estamos haciendo el truco, ¿no? Entonces, allá, justo a razón del arquitecto Arcona. Entonces ahí está. El techo, por ejemplo, creo que en la siguiente se puede ver, no mucho, pero son estas viguetas con como el lavadero que se forma con las viguetillas, se hicieron prefabricadas también. Y acá pueden ver incluso la balaustrada es de piedra, pero es una placa. Entonces es una placa de la piedra misma, esta balaustrada. Pueden ver también en el plano de la derecha estas piezas o placas que van formando los ritmos, ¿sí? De todas estas aperturas verticales, etcétera, etcétera. Y el patio, que recuperamos la fachada, porque muchos edificios que uno ve la fachada, entra al edificio y ya no sabe ni cómo era por fuera, ¿no? Y acá dijimos, no, tenemos que recuperar la memoria y saber que estás en ese que viste afuera, está adentro también. Entonces volvimos a replicar esa fachada en el interior, nada más que en este caso en curva, que bastante complicado fue, pero se pudo hacer. Todo esto fue prefabricado totalmente. Y con estos ajustes de la geometría del círculo con el cuadrado, estamos generando estas lloviznas de luz. Estas lloviznas de luz, como decía el arquitecto Solera, como le dice, estas lloviznas de luz que tenemos a veces, ¿no? Cómo colarla, cómo irla filtrando esta luz y cómo el acceso te puede dar esta potencia para estar más adentro que afuera. Y al entrar, pues esto es un centro cultural que se usa muchísimo. El tipo de pavimento es tipo pasta, aunque es un terrazo, lo mandamos a hacer, pero imitan un poco las construcciones de pasta que se usaban en los edificios en Mérida, ¿no? Entonces ahí pueden ver acá la serie de articulaciones que hacemos con la geometría. Bueno, estas fotos son de hace 4 años, yo creo, ya hay más de 2 años, no hace mucho. Es como está ahorita el edificio ya.
Así que vale la pena darles una visita. Y entonces, siempre he dicho que a veces lo más elemental es esta cubierta que podemos lograr para las cosas. Hay terrenos que te consiguen el cliente con esfuerzo o tal vez sin esfuerzo, pero después son terrenos fantásticos, ¿no? De 40 de ancho, 70 de fondo. Para que venga un arquitecto y haga una construcción en medio, como sea, y deje patecitos de 8 metros, 12 metros, 5 metros, 15 metros, y los 70, ¿dónde acabaron? Entonces, en esta casa me puse el reto de decir, ¿cómo hacer una casa donde yo esté? Siempre vea yo que tiene 70 metros de largo el terreno y 40 de ancho. ¿Cómo lo hacen las haciendas? Pues se alinean a la mejor posición todas las partes del proyecto. Entonces lo que hicimos fue hacer una casa que corre 70 metros de largo. Primero la cochera, luego la cocina con comedor, luego una terraza abierta y luego las recámaras. Donde yo esté, voy a ver el ancho y voy a ver el largo del terreno. Y no voy a trizar el terreno. A veces nos preocupamos porque tiramos un popote al mar y una tortuga se lo puede comer. Pero nos preocupamos por echar a perder un pedazo del planeta, que es un terreno, que es bastante importante, ¿no? Un pedazo de tierra que echamos a perder y no se rehace. ¿Okay? Entonces, en este caso, hay que hacer algo así. Y esta es la casa. Cierro mis cortinas, veo todo el ancho del terreno, de ambos lados, veo un espacio vacío que es todo, es terraza, desayunador, comedor, bar, todo. Es este. La alberca, unos estanques y una alberca, los cuartos al fondo, que también miran tanto al oriente con esa pérgola de fondo, como al poniente como al oriente, que es donde captan los vientos dominantes. La barda es parte de la composición de un terreno, no es un límite nomás con el vecino, forma parte de la composición del espacio. Y en este caso está la parte posterior, donde todo ve también hacia atrás, hacia unos jardines, mucho más recortaditos, mucho más a escala menor, donde tenemos esta parte principal, tenemos esta parte donde cortamos el sol de poniente con estas pérgolas, y podemos tener que la recámara de los niños, porque acá hay niños, esta casa no es para adultos, es casa de niños, que puede estar jugando en su cuarto, pero puede estar viendo el jardín delante y el jardín del otro lado. Está viendo los 40 metros de ancho que tiene la casa. Y se pegan al cristal, van a ver los 70 de largo que tiene el terreno. Esto lo metí porque creo que vale la pena. Nos toca realizar algo que le llamamos un grupo de arquitectos. Nos encarga un visionario de esto, de que compra haciendas y las arregla. Y nos invita, me dice un día, vuelve, hay que conseguir 5 arquitectos, nos van a dar 2 haciendas a cada uno, para que lo arreglen. Y dijimos, ¿y por qué? ¿Por qué no hacemos los 5 las 10? Es lo mismo, ¿no? Pues no, bueno, es interesante el trabajo. Y nos pusimos a hacer, acá le va a gustar 2 o 3, creo, de esas que hicimos 7 realmente, construidas finales, solo 5. Pero esta sesión entre 2007, 6, 7, 8, 10 se construyeron. Tamchen, la hacienda es un pueblito, el caserío, obviamente no es una hacienda principal, requiere para que se produzca, requiere 7 años, por lo tanto requiere alrededor de 300 hectáreas para hacer toda esta serie de movimientos de producción, que si necesitamos hacer más producción, entonces se compran otras hectáreas, entonces allá ponen una anexa, normalmente la anexa era de 4 o 6 cuartos, 6 habitaciones totales, de comedor, cocina, cuarto, etc. ¿no? Entonces eran muy chiquitas, a veces desde un helicóptero pues unas muelas, no tienen techo, son solo muritos, y están en medio de la selva. Y esta estaba en este caserío un poco grande, pero vamos.
Y la idea de nosotros era cómo habitar la ruina. No se trata de hacerle 3/4 más, darle acabado, pintarla ahora de un color azul, amarillo, naranja, rojo, con vivos blancos y decir, la nuevas haciendas de Yucatán, ¿no? Y es un hotel boutique. Sino cómo siempre dejar lo que era ruina, ruina y lo nuevo, nuevo. Y cómo insertar lo nuevo en la ruina y cómo habitar la ruina. Estas haciendas, todas, la idea era que tuviera 4/4. Uno principal, de preferencia, lo más cercano a la parte histórica, y 3/4, en unos casos a la vez 2, porque 2 ya estaban ubicados en la zona que se podía habitar, en la ruina, y 2 nuevos en algunas especies de villas, de manera que fuera para 8 personas, y se renta, totalmente se renta la hacienda, con servicio y con todo. Este es el pueblo de Tamchen. Acá pueden ver lo que es la construcción. Lo que hicimos nosotros más que nada fue trabajar el espacio vacío, el espacio abierto. Entre la construcción existente es esta que tiene las almenas, ahí está toda la parte de arriba, ¿no? Entonces, esta era la construcción que existía. Había un corral acá, ante el bebedero de los caballos, había una serie de acequias con huerta. Por ahí atrás había una chimenea que estaba derruida y había una casa de máquinas. Y era todo lo que había. Esa construcción, la casa de máquinas, con la chimenea donde el bagazo del Enequén salía. Y lo que hicimos fue construir 2 cuartos más allá, un cuarto principal en esta zona, y en la casa de máquinas construimos otro cuarto. Entonces tenemos los 4 cuartos. Pero el asunto estaba en cómo trabajar el espacio abierto. Y el espacio lo tratamos a base de líneas y tensiones entre el espacio que nos va dando todo esto. Entonces, como pueden ver, incluso llegamos, estas construcciones, normalmente el sótano era de granos, animales y demás, y la parte, vamos a ver, el piano nobile, ¿no? La planta principal que estaba arriba, a doble altura. Nosotros encontramos a veces desfondado esto. Así se queda, así lo encontramos. Este nuevo espacio se desfondó, ahora es de triple altura. Entonces podemos hacer una cocina de triple altura. Cosa que no se trata de restablecer las cosas, sino como están, continuarlas y darle vida, ¿no? Entonces, ahorita van a ver algunas cosillas que estuvimos haciendo. Entonces, esta es, lo fuimos arreglando, la carta de evidencia ahí está en acción, que se vea lo que es viejo, nuevo, primero se estructura, luego se arregla, luego se consolida y luego se trabaja, ¿no? Entonces, esta serie de estanques o jardines acuáticos con agua limpia, agua oscura, vamos jugando con la alberca, vamos jugando con los estanques, con la vegetación, y ahí pueden ver lo que anexamos allá arriba en mampostería, es hacia el lado derecho. Se reconsolidó esa parte que estaba muy derruida y mantuvimos la parte esta de que había una base y había una parte superior que no la dejamos de triple altura. Y estas son las construcciones que fuimos insertando dentro de la vegetación y dentro de los diferentes corrales o espacios que tenían albarradas definidas. Entonces fuimos generando estas villas, por ejemplo, siempre jugando con lo acuático, desplantándolas, etc. Y como estas líneas que van conectando, conectaban con esas a un espacio o a otro espacio detrás de un grupo de plantas. Entonces nunca se perciben en su totalidad, se insinúan, pero ya cuando llega uno allá ya es otra cosa, ¿no? Acá pueden ver otra parte de restablecer la ruina al lado derecho, al fondo un anexo de un baño que se hizo a esa ruina de la izquierda superior, que es la casa de máquinas, en la que al restablecer la casa de máquinas estaba como tapiada y vimos que tenemos arcos. Al quitar los arcos y restablecer los arcos, dijimos, este espacio se queda así, no vamos a ocupar acá este espacio. Entonces lo que hicimos, en vez de construir ese espacio, atrás, pegadito a él, construimos lo nuevo. Y dejamos el espacio de ruina como un espacio de terraza con esta parte.
Acá pueden ver, por ejemplo, el cuarto del patrón, que es el que está en la última parte de la ruina, al lado derecho. Le anexamos un baño, que se sale al baño y se regresa. Eso lo podemos hacer en Yucatán porque no hay tanto frío como acá, entonces podemos hacer estas cosas. Y conectamos a este tanque de agua que se convierte en piscina, que es el tanque de agua de toda la huerta. Es lo que servía por gravedad a todas las secas y todo lo que venía. Entonces generaba lo nuevo, la conexión con lo viejo. Entonces otra vista de estas villas sueltas que tenemos por otro costado. Y estas son las que encontramos. Esto es lo que tenía 2 pisos antes. Había un entrepiso ahí, solo que lo encontramos sin piso. De lo que fue consolidar estos muros y generar este comedor de triple altura. O sea, doble altura arriba, bueno, por altura alta, y luego el sótano este. Las vigas, ¿sabes? Que ven verdes y demás, pusimos techo, pero las vigas, si uno se fija, pero si está uno allá, va a ver que están separadas como 10 centímetros del techo, porque vean que no están cargando. Aquí eran las vigas que había, colamos el nuevo techo, ¿sí? Pero se quedaron las vigas porque estas vigas sí existían. No estamos haciendo ni cargar ni nada de eso, porque no sea parte de. Pero acá hay otra vista de están como mezcladas las fotos. Y es de la noche con la iluminación, pues esto es lo que tenemos de la ruina y lo anterior. Y esta foto aérea de la piscina con el estanque y con lo demás. Entonces trabajamos en ese espacio vacío que conecta las diferentes partes. Tacubaya es otra. En esta existía una pequeña construcción. No sé si esta pequeña construcción existía. Esta. Había una chimenea acá que estaba derruida, y solo esto había. Entonces lo que hicimos fue hacer el cuarto de patrón a la izquierda, en esa L que se produjo a través de un muro suelto que había por ahí, derruido, sin techo. Y las otras 3 habitaciones las hicimos lejos, en esta otra zona, en medio de una selva de chacás, que son unos árboles que crecen mucho por allá. Entonces ya estamos en esa zona. Entonces, como llega uno a la hacienda, se encuentra con esto, con la ruina, una extensión de algo, y entonces tenemos acá, pues ya, esta es la conexión que hay hacia al fondo. Allá al fondo estarían las otras 3 villas, que esta es el enganche con la parte del cuarto del patrón, donde se ve que acá había un techo y lo dejamos sin techo. Usamos el muro que viene de costado, que es la parte central de la foto, el muro, y luego hicimos un muro en mampostería para generar un baño. Hicimos este recorrido por atrás para llegar a este cuarto que tiene estas condiciones. Y por el otro lado, yéndonos para el fondo, llegamos a este grupo de muros de piedra insertos dentro de los chacás, donde vamos generando estas villas y que se van abriendo a ese grupo de árboles y que están 70 metros, 80 metros de la casa principal, ¿no? Ya con ameblado y con mosquiteros y demás, y así es como se ve. Se puso a la azotea, se sube a la azotea es usable totalmente, también Le Corbusier, y esto es lo que tenemos, porque estas villas las insertamos dentro de una serie de albarradas que existían, que solo volvemos a parar las albarradas y nos generan estos espacios, estas terrazas que se prolongan con estas pequeñas piscinitas que podemos hacer para tener allá un jacuzito, una cosa, cada villa, etcétera y demás, ¿no? Al fondo, al mero fondo, está la casa, ¿no? Como pueden ver allá al fondo, se ven destellos de lo que es la casa principal. De noche, etcétera. Y esta Cosumal, que es otra, que igual acá, por ejemplo, lo interesante está que encontramos este patio
que eran como para animales, y esta era la construcción existente, esta y un poquito de acá, estas dos. Entonces lo que hicimos fue poner en cada uno de los costados de estos pasos que habían hacia ese patio, generar las 4 rutas. Ahí pueden ver un poco el trabajo del espacio. Inundamos ese corral, que además geométricamente estaba chueco, lo inundamos, y entonces fuimos generando esta serie de cosas que son esto, muy más rápido, y de otra vez cómo ir habitando la ruina, cómo insertando elementos nuevos, cómo insertar elementos antiguos con los nuevos, y trabajo de pavimentos, líneas, transporte, demás. Estas son las villas que se tienen, etc. Y estas son levantadas del piso para no tocarlo, y esto es la restitución de la ruina, y estas son las villas que están sueltas, y esto es lo que sucede en ese espacio acuático que es el Gran Corral, que se tiene con estas villitas. Y ya por último quiero terminar con estos 3 proyectos de la universidad, ya son más recientes. Estoy trabajando en una extensión de escuela de medicina, donde otra vez el espacio que todos usan es donde está toda la fuerza y toda la carga del proyecto, con estas piezas que ya vamos jugando, con estas alusiones prehispánicas, y cómo el programa se puede leer cuál es lo común y cuál es lo general en estas piezas, y cómo el sol cuando entra pues ya no bota a la cara, sino bota un pasto, y no genera ese resistero, esa resolana hacia el interior del lado sur. Genera estas magnitudes de espacio en todo un planteamiento, incluso prefabricado también. Esto está totalmente prefabricado, y como estas cartelas pues va cortando el sol por el lado sur, el lado norte, porque aunque sí pega el norte, tiene un poquito de sombra, y al lado sur tenemos este espacial. Pero otra vez son salones, son 24 salones, 8 por cada planta, más un grupo de laboratorios y demás de la Escuela de Medicina. Pero podemos generar este espacio que incluso hasta se juega fútbol aquí, qué sé cuántas cosas hacen, ¿no? Como cada cartela corta el sol, se puede hacer, hasta eventos hacen. Está algún ejemplo de los eventos, aquí está. Y pues esto, ¿no? La escalera que puede conectar a todos lados, y el programa y la lectura del programa. Y luego igual este otro hotel, que está en una avenida de escala baja, con este tipo de casas, en la que lo que hacemos ahora es al revés, que en vez de la torre aquella echarla para adelante, ahora vamos a echar para atrás, ¿no? Y vamos a mantener una escala a la avenida, donde podemos reinterpretar los elementos de composición de las fachadas y poder representarlos en un proyecto que se echa para atrás, genera un patio, y que en ese patio podemos trabajar esta primera escala con una segunda escala, que es todo el edificio. Al cliente, cuando le dijimos que la mitad de su terreno no lo iba a usar, se moría, ¿no? Por su terreno, pero le dimos la bondad de que este proyecto es mucho más efectivo que muchos otros proyectos que puedan no tener estas espacialidades y estas claridades. Entonces ahí está un poco las construcciones. Estos sesgos o estas parteluces evitan que el sol pegue al cristal, porque nuestro problema es que si el sol pega al cristal ya nos genera un radiador al interior. ¿Y acá con eso no? Entonces, como pueden ver, la fachada norte sí le pega el sol, no también, como pueden ver, ¿sí? Y como el programa igual, cuando hay una suite que se empata con otras donde están comunicadas, se lee que están comunicadas. Las que son suites son esas 3 que saltan en esa boca, son las 3 suites que son más largas. Entonces se puede leer el programa de la fachada sur, con ese mirador que tiene hacia el centro de la ciudad de Avero arriba, y es el patio que genera hacia la calle todo esto de escala y el edificio. Bueno, lástima que no tenemos más tiempo, pero esto yo creo que vale la pena platicar, este último proyecto, si se puede. Nos encargan por SEDATU una serie de proyectos. El cuento puede ser muy largo, lo voy a hacer rápido. No nos dieron tiempo. Nos dicen, oye, estamos invitando con tarde, disculpa. Así que vamos a hacer una cosa muy rápida.
Si quieres hacer todos los trabajos limpios o hacerlo sucio, no, ¿por qué voy a hacer ustedes? No, mi oficina no tiene trabajo y mis ingenieros que les subcontrato tampoco, así que vamos a hacer nosotros todo el trabajo. ¿En qué tiempo se entrega el trabajo? 9 proyectos. En 3 meses. Con todo y presupuesto. Va. ¿Qué tenemos que pensar en las estrategias? A ver. Si Mr. Ludwig Mies van der Rohe hacía lo mismo, debemos hacer lo mismo nosotros. Tenemos un sistema constructivo en un módulo de 630 por 630 que es muy cómodo para cargar como viguetas. 630 son 10 viguetas en otro sentido. Cada 63 hacemos unas columnas de bloc, así una perdida colamos la columna, y si no, allá son ductos de instalaciones y hacemos unos tableros de 630 por 630 en la que entran un par de baños, un salón, puede estar, si son 2 módulos, 2 salones, 2 salas, dos oficinas de 320 cada una o 315 cada una. Entonces tenemos el módulo y con el módulo hacemos todos los proyectos y todos los baños serán iguales de los 9 proyectos y todas las cosas serán iguales. Tengo que encontrar una razón para cada proyecto y esa razón es algo que no está en el programa y que nosotros tenemos que aportarlo. ¿Qué vamos a aportar en el programa finalmente? Este es un parque que tenemos que remodelar. El parque no tiene nada. Y además dijimos, y tiene que ser además no prefabricado, que es muy fácil prefabricar un módulo de estos y se construía solo. No, vamos a hacerlo de bloque, aplanado y cemento, untado hacia el piso, para dar trabajo a los albañiles de la colonia, que no habían tenido trabajo en toda la pandemia. Entonces tenemos que hacer algo también por la gente, no solo resolver tus problemas. Entonces hicimos esto, entre el parque, la cancha de fútbol, como pueden ver, orientada a oriente-poniente, o sea que siempre ganaba uno, el que ganaba el volado, ganaba el juego, porque le pegaba el sol siempre al otro portero. Entonces ahí nos fuimos a cambiar la cancha, generamos un pórtico, mientras el árbol crece, ya no hubo sombra, ¿no? Entonces vamos a generar la sombra, vamos a un pórtico. Entonces hicimos un pórtico a todo lo largo, conectamos el centro comunitario con una cancha cubierta y el campo de fútbol a un lado, norte-sur, y esto fue lo que hicimos. 630 por 630, piso de cemento, nos sobró dinero. Contamos con 57 millones de pesos para hacer esto, gastamos 35. ¿Sé qué hicieron con el resto del dinero? Mis respetos. Arreglaron banquetas, calles, alumbrado y cosas de la colonia. O sea, no se lo trabajó. Pero tampoco nos gastamos a hacer un proyecto protagónico que nos daba 57 que costaba 75. ¿Sí? Ahí está, el ejemplo, aquí está el Parque del Papa, está en el sur de la ciudad, y vean el sistema, es puro bloque, que hace columnas de 60 por 60. Hasta el alumbrado está ahí, porque la gente, por desgracia, va y roba los focos. Se le queda un foco, va y roba un foco y lo lleva. La gente puede robarse estos focos, que son las líneas que están allá, que son estas que sirven de gotero, y además son las luces. Ya. Todo uso rudo. Las gradas no son gradas porque generan un espacio negativo, sino son los pedestales que hemos encarado un poquito allá para ver el fútbol. Entonces tienes 720, 360 y 180, y hace uno un escalonamiento hacia arriba, que son esas que ven al lado derecho, al lado izquierdo, pero esas son las gradas. Y entre grada y grada hay un arbolito que va a crecer y va a dar sombra a esa grada luego. Pero mientras no, puedes ver el fútbol bajo este techo también. Juegues de fútbol esta cancha, por cierto. Ahí está. La cancha cubierta. Y este es un ejemplo, hasta vean la luz. Este es otro parquecito, igual, deprimido totalmente.
dado a la torre, enfrente de un centro de vacunación para la mujer, enfrentito de este parque, lo ligamos a este parque, vean cómo estaba antes. Y lo que hicimos fue ligarlo, pasaba la calle en medio de los dos, hasta el parque al lado derecho, el centro de comercio para la mujer del lado izquierdo, hasta el parque. Ya tiene sombra, el parquecito, estructura, hasta estructura las casitas que están atrás, que están todas desarmadas el conjunto, y la estructura el conjunto. Y este es el centro de capacitación de la mujer, cruzando la calle, entra uno a esto, el espacio, digan, el parque. Entonces acá ya empiezan a jugar, no el techo es todo, quitar una parte, ya pasó la vigueta, pero la vigueta va en un sentido, se apoya en otro, todo libremente apoyado. Lo que había un kiosquito es esta parte que se convirtió, acá hay bailes de zumba y no sé cuánta cosa hay acá. Se reestructuró el lugar y hasta acá ordenó hamacas, allá salen un día hamacas en ese espacio. O esta biblioteca que es del terreno, y también lo mismo, y no lo repito, pero lo mismo, el mismo módulo que se va trabajando con este patio de la biblioteca y con esta zona de... Entonces, esto nos permitió entregar en 3 meses todos los 9 proyectos que estos vivieron, 7 en Yucatán y 2 en Izabal. Se entregaron estos. Y luego ya si quieren lo dejamos aquí porque faltan 2 proyectos muy interesantes de ampliación de un espacio, un edificio que había yo hecho, lo voy a pasar rápido, lo prefabricamos. Este es el espacio que genero. Otra vez no está en el programa y sirve para resolver todo el proyecto. Y esto es como quedó. Más detrás del bus. Y que tiene muchas actividades de estudio, de esto y lo otro, etc. Y luego me piden la extensión de la escuela de arquitectura, luego eso así, o así como Yale, por ejemplo, en ese edificio que está allá al extremo, que habían copiado el edificio, ponerlo de este costado y mal orientado al poniente, de serio, chispas, acá había lo bueno, ¿no? Entonces hacen un edificio así, que no lo completan nunca, lo copiaron del anterior, no lo completan, y quedan estas piezas bastante complicadas, que luego techan esas piezas para ganar espacio. Yo dije, bueno, ¿y qué me están pidiendo? El tercer piso de talleres de arquitectura. ¿Qué hacer? Pues hacer, poner el proyecto original que copiaron y que pusieron allá. Luego de etapa 2002 no lo hicieron completo, no llegaron hasta arriba, por lo tanto tampoco cortó el sol, por lo tanto quedó una parte más baja. Luego cubrieron una parte de construcción en 2012 y luego lo que yo digo, el tercer nivel, lo podemos envolver todo esto en una sola piecesota, en una sola celosía, y hacemos esto. Lo envolvemos todo y entonces generamos esta gran celosía que genera este espacio. Aquí están las partes inclinadas, aquellas se convierten en escalinatas, y entonces ya es todo el área de arquitectura, diseño, todo esto ya se convierte en esto. Vean cómo vamos filtrando el sol, estos 3 niveles. El tercer nivel es que está tomando las fotos de arquitectura, las demás son de diseño, y la escalera hasta Toyoito, Oshibero van de su recorrido un día por allá, estaba allá, y vean más o menos cómo queda el espacio. Y otra vez, encontrar eso que no está en el programa y que sirve para resolver el programa. El taller de arquitectura, un solo espacio que se subdivide como amparas y demás, obviamente, y que entonces es lo que generó, ¿no? Y como el sol se va cortando, los elementos de LED, que es cada cosa, y un poco ya la conexión con los demás edificios. Listo, muchas gracias.
Una vez más, muchísimas gracias al arquitecto. Yo no sé si tengamos una pregunta para ya no abusar de él. Solo una. Adelante, por favor. Gracias. Arquitecto, buenas noches, gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Después de toda esta trayectoria, seguramente usted habrá notado todas las diferencias en Mérida desde que empezó hasta ahorita y cómo se ha transformado. ¿Qué áreas de oportunidad encuentra en la forma de hacer arquitectura actual? Y sobre todo, ¿qué le diría a los arquitectos que están migrando a Mérida y que están haciendo las cosas de una forma diferente a la que usted nos está exponiendo? Tal vez a manera de área de oportunidad o tal vez de consejo, ¿qué les diría a estas nuevas generaciones? Bueno, realmente yo creo que es de la forma en la que yo miro la arquitectura. O sea, yo creo que todos tenemos una forma muy distinta. Yo creo que si a cada uno de nosotros nos dan cualquier tema, esto que vimos, lo hemos hecho totalmente distinto cada uno. Tampoco vengo yo a vender la pomada de la campana, ¿no? Es decir, esta es la buena y las demás no sirven. Todas sirven, todas son buenas. ¿Qué sí tomar en cuenta? Que sí me he dado cuenta que ha sucedido en la ciudad, que no les importa la orientación, no les importa el lugar, es otra vez un edificio que pongo acá, se vende y punto. O sea, yo pienso que lo que puede estar sucediendo, no es generalizado, ¿no? Incluso puede ser la mayoría de los casos, que ven ya la arquitectura como vivir de la arquitectura y no vivir en la arquitectura, que puede ser diferente. O sea, vivir de la arquitectura, ¿no? Hay que construir metros cuadrados porque nos hay que dejar rendimientos, hay que hacer tantas cantidades, hay que hacer cosas. Ahorita estoy platicando con don Ernesto Alba al principio, me pregunta qué está haciendo ahorita. Pues está haciendo desarrollos, curiosamente, y esos que son del boom ahorita de dejar constancia de un negocio que tiene que dar un rendimiento. Pero donde apostamos no fue en los metros cuadrados que teníamos que hacer, sino lo que no hicimos en los espacios vacíos que dejamos, que es donde sí intervenimos y generamos un espacio público en la que hicimos todo un gran parque donde están los edificios y se lo regalamos a la ciudad, y eso hace la diferencia del proyecto. Así de fácil. Entonces, en vez de estar tratando de rellenar un terreno con metros de construcción para que valgan más y vendan más, no sé si me explico, se sacó cuál es el costo, o por decir algo, cuál es el rendimiento del terreno, debe dar tanto. Ok, oye, estos espacios públicos podemos absorberlos y podemos llenar. Entonces el proyecto parte de generar un espacio público, no generar otros de edificios. No sé si queda claro. Entonces, tanto los edificios no pasan a la historia como obras de arquitectura, pero ese espacio sí va a ser un espacio que va a pasar a la historia para la ciudad, porque va a ser un espacio para la ciudad. Eso sí va a ser importante. Entonces, como que cambiamos un poco el tono de mandar a los edificios en segundo plano e invertir la idea, el concepto o la estrategia de entrar al terreno, generar un espacio público. Entonces uno puede ir corriendo por la avenida fulana y tal y meterse a nuestro terreno, recorrerlo, caminar, volver a salir, comprar allá una rejilla de huevos, volver a salir y seguir caminando y irse, ¿no? Porque hay un súper, no sé qué, hay cosas dentro. Y lo que podía costar mucho dinero de frente, que era muy poco, aunque es muy profundo el terreno, al hacer este espacio, todos los metros cuadrados ya valen lo mismo. No vale lo mismo del frente que el fondo, ya todos valen lo mismo, porque hay un centro, hay algo que arma todo el proyecto. Y en eso estamos, llevo ya 2 años y fracción en ese proyecto,
Y estamos muy contentos, obviamente, como dice nuestro buen cliente, recortándole uñas a cada rato al proyecto para que salga, ¿no? Hay que ir, oye, hay que recortarle un poco, pero se puede recortar, se puede sacar más eficiente todavía, pero lo que no hemos recortado nada es el espacio abierto, vacío que generó, que ese es el que va a armar todo el puente, ¿no? Entonces ya está la clave. Entonces no es ocupar un terreno, porque muchas veces hay gente que va incluso a Yucatán con la mentalidad de ocupar los terrenos, de hacer negocio, como lo hacen en otras ciudades que tienen una demanda mayor. Y allá no, allá lo que son es terreno, también, ¿no? Digo, queremos que valga más, pero no vale tanto. No sé si me explico. ¿Sí? Gracias. ¿Le contesta la pregunta? Maravillosamente. Gracias. Pues muchísimas gracias otra vez y ya les avisaremos que seguiremos haciendo con las cátedras que siguen. Muchísimas gracias otra vez. Gracias. Gracias.